Antes de hablar de Itálica, sería conveniente conocer un poco la historia de Roma. Los orígenes de Roma se remontan al año 720 a.C. y está datado a orillas del río Tibe. La ciudad de Roma la fundó unos pastores abisinios procedentes de los montes abisinios y sabinos. Estos pastores se asentaron a orillas del río Tibe, como ya he dicho antes, aproximadamente sobre el año 720 a.C., y fundaron allí lo que en un principio era una aldea. Esta aldea empezó a desarrollarse y extenderse, y 300 años después nos encontramos con una potente ciudad convertida ya en estado, con una estructuración de ciudad y de estado, con sus calles, sus plazas, su gobierno, y un ejército tan potente que empieza a extenderse por toda la zona de las riberas del Mediterráneo. Tal es así que aproximadamente en el año 300, en el siglo III a.C., vemos un potente ejército asentado por toda la ribera del Mediterráneo y entrando por la zona sur en España, en la antigua Hispania. Encontramos en este siglo una Roma fuerte, con un ejército fuerte y con unos soldados que están considerados como albañiles, agricultores, y esto es debido a que normalmente tienen la costumbre de donde van hacen unos asentamientos para perpetuar y para poder dominar la zona en las que se ubican. En este siglo es conocida la batalla de Ilipa, donde Escipión el africano vence a los cartagineses en la batalla que ya he dicho antes en el pueblo de Ilipa. Y a raíz de aquí, como tienen costumbre, Escipión el africano decide dejar a parte del ejército en un asentamiento. Estos asentamientos se llaman castrum, que es lo que da origen a la ciudad de Itálica. En un principio ellos buscan zonas idóneas, y de hecho Itálica la tiene. Está situada a 5 millas romanas de Sevilla, la antigua Hispalis, o a 10 kilómetros aproximadamente. Está a orillas en una elevación a orillas del río Ribera de Huelva, y aquí, dada su ubicación y las fértiles tierras, empiezan a progresar y a ejercer su hegemonía. También se da las circunstancias de que es la primera ciudad fuera de lo que era el Imperio Romano, y esto le da un carácter de privilegio y hace que se desarrolle mucho más. Llegamos al siglo II antes de Cristo, donde ya empieza a configurarse como llega al siglo II, y ya hay los urbanistas, lo primero que piensan cuando hacen una ciudad es en delimitar el perímetro. Los delimitan con murallas. Estas murallas tienen unas características muy peculiares, porque suelen estar flanqueadas por 2 torres en las puertas que dan acceso al recinto, y después tiene cada tramo de 20 metros otra torre. Estos tramos se llaman lienzos. Y también tienen otra peculiaridad, y es que se hacen 2 muros paralelos y se rellenan con escombros y piedras, que es lo que le da la peculiaridad. No son macizos, sino que se hacen 2 muros paralelos y eso se va rellenando. Tienen una altura de 5 metros aproximadamente y un grosor de 1,5. Se tienen noticias de que la primera que se construyó medía aproximadamente
1.500 metros. Después, durante el siglo I, hay noticias de que se extendió hasta los 2.500 metros, 2.400 metros aproximadamente, y hay una tercera extensión de la muralla que abarca 1.500 metros más. Esto tenía un carácter defensivo. Las murallas tenían especialmente un carácter defensivo, pero en la época de los romanos también tenían la peculiaridad de que tenían un carácter religioso, porque muchos de los edificios que se construían anexos a las murallas porque tenían un significado especial para ellos. Llegamos a llegar a ser una ciudad tan importante y con una familia tan poderosa que de aquí salieron 2 emperadores que dominaron Roma en la época. Pero también tiene su época de declive y va muy unido al declive de lo que fue el Imperio Romano. Se dio la circunstancia de que empezaron las primeras incursiones árabes y a partir de la Edad Media el expolio total con la invasión de los musulmanes. Y hubo un hecho muy importante que también marcó el destino de lo que eran ya las ruinas de la ciudad de Itálica, y fue que en el año 1602 hubo unas inundaciones que hizo que lo que quedaba de la antigua Itálica, o más bien una aldea, tuviera que desplazarse a zonas más altas y pidieron permiso para instalarse en lo que eran las ruinas. Esta circunstancia hizo que en ese año se utilizaran mucha piedra y mucho material de lo que eran las casas antiguas romanas para construir la nueva población de Santiponce, ya conocido como Santiponce. También hubo una circunstancia que también llevó a mucho expolio, que fue la invasión de los franceses en el siglo XVIII, XIX, y posteriormente muchas familias poderosas que vieron el potencial que había hicieron sus expolios, muchas constructores que utilizaron las piedras y las columnas y todo lo que iban encontrando como relleno, y ese fue el declive de lo que era las ruinas hasta que se empezaron a proteger por el patrimonio, ahora unos 50 años aproximadamente. Y hasta aquí mi exposición.